Bueno, continuamos, segunda parte. ¿Están por ahí? Sí. Bueno, bárbaro. Bárbaro. ¿Y qué pasa acá? Voy a crear un segundo método. Arroba get. Sí. Arroba produce. Media type. Punto TechPlane. Y public string info2. Sí. Return método info2, por ejemplo. Bueno, lo bueno es que yo antes tenía que hacer un servlet por cada método. Tenía que hacer un servlet para cliente sol, un servlet para clientes like, apellido, un servlet para clientes alta y un servlet para clientes remove. Tenía que hacer un servlet por cada uno. Ahora, sí, yo puedo poner muchos métodos adentro de una clase, ¿sí? Y me va a producir muchos servicios. Esto internamente va a producir dos servlets. Entonces simplifica mucho la sintaxis. Bastante. Sí, está buena. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta algo. Si un solo método puede no tener la notation path. Un solo método puede no tener la notation path. El resto de los métodos tiene que tener la annotation path. Cuando yo diga, sí, clase 7 barra test, ¿a dónde entro? Entro al método que no tiene la annotation path. Cuando yo diga barra test barra info, ¿a dónde entro? Entro a este método. A ver, vamos a ejecutar para probar. Sí, ahora puse compilar, seguramente el IDE acá me va a decir en algún momento. Acá me dice que hay dos métodos. ¿Sí? Bien. Esperemos a que termine la compilación. Y ejecuto. Sí. Entonces, en este browser tengo todo. Si pongo barra test, sí, me aparece el primer servicio, pero pongo barra info, sí, y me aparece el método 2. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Es claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Voy a crear otro método más. Arroba get porque va a entrar parámetros por get.
arroba pat barra calculadora. ¿Se acuerdan el servlet calculadora? Sí, y arroba produce media type punto techplane. Public string calculadora. Bueno, hay que entender que puede ser que el método no tenga el mismo nombre que la URL o viceversa. Puede ser que esto yo decía llamarlo calc, pero el método calculadora puede ocurrir. Gracias. Gracias, Lilia. ¿Sí? Bueno, puede ser que tengan distintos nombres, puede ser. Yo lo que quiero es ingresar dos parámetros en este método. ¿Sí? Número 1, coma, número 2. En el método ingresan dos parámetros, número 1 y número 2. Bueno, hay algo que tiene bueno esto. Sí, Nico. Abrí el mic si querés. Hola, ¿ahí se me escucha? Sí, te escuchamos. Perfecto. Para ver si voy siguiendo bien. Qué buena consulta, Carlos. Nosotros hasta la clase anterior habíamos establecido el middleware a través de artículo OR, artículo alt, artículo baja y artículo line description, que eran Claro, servlet. Yo lo estoy cambiando al middleware. Claro, ahora estamos modificando el middleware, pasando a la tecnología, digamos, dejamos la tecnología servlet y pasamos a REST. Exacto. Y con la diferencia, por lo que veo hasta ahora, por lo menos significativa, más allá de la sintaxis mucho más amigable, es que REST en un mismo archivo, digamos, ya nos entran todos los microservicios, no que tenemos que andar haciendo un archivo por cada microservicio, sino que, digamos, en un mismo archivo vamos poniendo uno abajo del otro. Exacto, exacto. Lo único, imagínate que yo voy a crear, por ejemplo, artículo service y pongo todos los servicios de artículos y ustedes van a tener que crear cliente service y listan todos los servicios de cliente, porque si metemos todo en un mismo archivo ya es una ensalada muy grande. ¿Sí? Y me viene otra pregunta. En este caso, esta modificación que estamos haciendo de tecnología en el middleware, ¿va a ser transparente para el frontend, para el cliente? Sí, sí, porque... Digamos, para el cliente es lo mismo. Digo, es como cuando migramos del list en RAM a la persistencia de la base de datos, que digamos, el cliente... Tal cual, tal cual. ¿Vos te acordás de calculadora Ajax? Sí. La calculadora Ajax, para darte un ejemplo sencillo, consumía un servlet. Yo ahora voy a hacer la calculadora exactamente igual, ¿no? Pero con REST. Entonces, esa calculadora Ajax, yo le pongo la URL de este servicio y va a funcionar porque es lo mismo. Entran dos enteros y devuelve un resultado. ¿Sí? Y el cliente no se enteró. Bien, ¿sí? Perfecto. Lo único es que se lo estoy poniendo en una URL distinta. Eso es lo único, pero podría incluso llegar a llevar todo, el nombre del proyecto y todo, a la misma URL que tenía la calculadora original y el cliente ni siquiera tiene que cambiar la URL. Genial. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. O sea, hacemos cambios, ¿sí? Y son transparentes. Bien. Bárbaro. Gracias. No hay de qué.
Bueno, hay una ventaja con respecto al servlet. En el servlet, cuando ingreso un parámetro entero, ¿qué pasa? Por URL viene en formato string y yo lo tengo que parsear a entero. Lo mismo cuando pido un double, un float, siempre viene por URL lo que quiere el cliente en formato string. Acá, si yo necesito un entero, va a venir en formato string. Eso es inevitable, eso es un tema físico. Desde el cliente viene en formato string, pero Java se va a encargar de parsear el parámetro a entero, a double, a float o a lo que fuera. Java va a hacer ese trabajo en forma transparente para mí. No sé si se acuerdan, en calculadora servlet, o cada vez que tomábamos un parámetro entero, había que parsearlo. Yo ya no lo parseo. De hecho, en JCP, cuando era un entero, también había que parsearlo. Acá yo no lo parseo, se parsea solo, se pasa solo. Lo único que debo vincular este parámetro y este parámetro con un parámetro del request que arma el cliente. Y se puede hacer eso. Hay una annotation que lo hace. La annotation se llama @queryParam, parámetro query. ¿Sí? Perdón, estoy haciendo cualquier cosa con las ventanas. La annotation es así, query param. ¿Sí? Importo esta annotation y yo voy a decir acá el nombre del parámetro. Por URL el parámetro se llama número 1, pero en el método, perdón, por URL el parámetro se llama NRO1, pero en el método lo llamo número 1. Puedo conservar el nombre o cambiarlo. Y acá @queryParam número 2. Yo digo que por URL este parámetro se llama número 2. ¿Sí? Pero en el método se llama número 1. Entonces, int resultado igual número 1 más número 2. Y con return, cuidado, por URL es número 1, pero en Java es NRO1, digo. En Java es número 1. Número 2. Y acá digo return, retorno resultado. El único problema es que no puedo retornar un entero. Si yo pongo entero acá, termina no funcionando. Debo retornar sí o sí un string. Pero esto lo convierto fácil a string. Le concateno un string vacío y listo. El método recibe dos parámetros por URL, lo suma y devuelve el resultado. Entonces vamos a probar. Ahí probamos cómo funciona. Bueno, ahí está. Sí, y acá voy a poner calc. Y me da not found, ¿sí? Será porque
¿sí? No le puse ejecutar, solo compilé. Calc me devuelve 0, pero voy a decir, por ejemplo, número 1 igual 4. Ampersand número 2 igual 8. Y me devuelve 12. ¿Sí? La calculadora está funcionando. Ahora, retrocedamos varias clases. ¿Se acuerdan que teníamos la calculadora ASHAC? La calculadora ASHAC era un cliente de un servlet. El servlet producía el servicio web. A ver por acá. Calculadora y calculadora ASHAC. Bueno, me voy a traer estos dos. ¿Sí? Calculadora y calculadora ASHAC. Es en cierta forma un cliente. Pasa que voy a cambiar esta URL porque ya no me atiende más ese servlet. Sí, la calculadora está en esta URL ahora. Yo le estoy haciendo todo un cambio de tecnología. Cuidado, que yo podría instalarme en este puerto, llamar al proyecto clase 3 y al servicio calculadora. Si yo renombro todo el proyecto a estos datos, le imito la URL y el cliente ni siquiera tiene que cambiar nada. Le fue totalmente transparente el cambio, la tecnología de fondo cambió totalmente. A ver, voy a poner acá, ¿sí?, la nueva ruta, y en calculadora ASHAC, acá voy a poner la nueva ruta, guardo todo y vamos a ejecutar. Voy a ejecutar primero esta calculadora. Esta calculadora fue la primera idea, no estaba tan buena. Fue una primera idea, ¿sí? Es un cliente del servicio que calcula. Bueno, ahí está. Y pongo, por ejemplo, 56 más 23. Calcular y me dice 79. Buenísimo. Pero vamos a calculadora ASHAC. ¿Sí? Calculadora ASHAC. Y vamos a poner un número. 26, 29. Calcular. Y me dice acá el resultado. O sea, el frontend no se dio cuenta del cambio tecnológico. El frontend sigue funcionando. ¿Es claro? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna duda? ¿Comentarios? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, quiero hablar de un mercado poco explotado, pero que se puede hacer muchísimo. Lo que pasa es que la mayoría de los programadores inicialmente no conoce nada. ¿Sí? Sí, Valesca, no es difícil eso, ¿eh? Pasa que lo íbamos a hacer después, pero no es nada difícil, porque te tiro una idea. Después le damos forma de proyecto. ¿Sí? Pat, pero vamos. List, no importa de qué es la lista. Arroba produce media type punto application JSON. ¿Sí? Public string list. Bueno, ¿qué tengo? Artículos repository, ¿no? Bien. New artículo repository. Connector punto get connection. Bárbaro, pero voy a decir, ¿sí? Punto get all. ¿De acuerdo? Esto me devuelve, tengo que importar artículo repository, JDBC, no list. Esto me devuelve la lista total de clientes. Voy a decir new JSON, necesito usar este framework, ¿sí? Importo JSON, esto lo voy a retornar, new JSON punto to JSON, en realidad, perdón, esto no va en el constructor, esto va acá. Acá tengo que poner la lista de lo que quiero convertir en JSON. Entonces, ¿qué retorno? New JSON to JSON, que me arma un JSON de qué? De esta lista que proviene de este repositorio. Y vamos a probar. Bien, sencillito. Ahí lo ejecuté. No, ahí lo compilé, ahora lo ejecuto. Y ya está. Bien, ahí está. Entonces, vengo a este. Voy a agregar web resources barra test barra list. Tardó. ¿Por qué tardó? Porque tuvo que ir a buscar a la base remota todo este listado. ¿De acuerdo? Sí, todo esto. Piensen que estamos usando la de testeo, entonces la base de datos ya tiene cualquier cosa. Si yo todo este listado lo muestro en Firefox, ¿sí? Lo va a mostrar formateado. Vamos a probar Firefox porque me dice si todo el listado está bien. O sea, lo que era artículo all lo hago de esa forma. Y es mucho más sencillo. Estoy mostrando formateado, ¿eh?
Ahí está, tardó, pero ahí lo mostró. Pensé que había algo mal. Si no lo muestra formateado, algo está mal. Puede ser el produce, ¿sí? Pero, ¿ven? Está. ¿Sí? ¿Es claro, Valesca? ¿Sí? Hay una... Quería hablar de un mercado, ¿sí? Que se puede crear mucho y que la verdad es que ocurre que hay programadores que no dominan todo el ámbito de esta ciencia, pero ustedes estarían en condiciones de empezar a dominarlo. ¿Sí? Existe, no sé si escucharon, Arduino. Arduino, ¿sí? Es una empresa de hardware libre que fabrica una plaquita para robótica. Es esta plaquita, ¿sí? Y tiene en realidad bastantes encapsulados. Este es el estándar, hay otras más chiquitas. Entonces se puede usar para robótica. ¿Sí? Adentro lleva un tipo de programación en C. ¿Sí? De hecho, no hace falta que se compren la plaquita. ¿Saben que la plaquita, si la buscan en Mercado Libre, sale $13, $14? No es cara. Yo tengo la plaquita con un montón de sensores para jugar. No, pero creo que es Syncat o Synkercat. La web, a ver si me acuerdo. Synkercat o Tinkercat. Cuida, no me voy a meter en Tinder, ¿no? Tinkercat, hace mucho que no lo hago. Tinkercat, no Tinder. Eso es otra cosa. ¿Sí? Eso es otra cosa. Tengo una historia después con Tinder que le pasó a unos alumnos. Yo estaba de por medio, pero después lo cuento. No, nada del otro mundo, no, nada zarpado, pero después se los cuento. Ah, bien, qué bueno. ¿Lo estás haciendo en el centro 8, Gabriela? Con Ariel y con Nicolás. Ah, el centro 8 tiene curso de Arduino, ¿eh? No te lo pierdas. ¿Dónde lo estás haciendo? Hay que loguearse con una cuenta. Ah, mira vos. ¿Y es pago o es gratis? Está bien, sí. Yo sabía que Misiones tenía varios cursos. Sí, lo único, vi quejas de que era muy incompleto, pero está bien, está bueno, es gratis. Sí. Ah, bien. Bueno. am, Perdí la... de este Tinkercad. Sí. Perdí la credencial para entrar. A ver si lo puedo hacer de nuevo. La cuestión es que hay un emulador de Arduino, entonces uno puede emular todo el circuito y ponerle ejecutar. ¿Sí? Está bien. Bueno. Después me fijo bien el usuario y la clave, pero hay un emulador, ¿sí? En donde uno puede empezar a diagramar qué es lo que quiere con las placas. Ahí creo que entré. ¿Sí? Crear proyecto, por ejemplo. ¿Sí? Proyecto 1. ¿Sí? Circuitos y voy a agregar, ¿sí? Un Arduino. Bueno,
lentísimos para probar. Sí, después tranquilos. A mí esto me va a andar, sí, muy lento. Bueno, puedo hacer cosas básicas o puedo agregar componentes de Arduino. ¿Sí? Entonces, borro todo esto, borro todo esto, borro todo esto y agrego, sí, por ejemplo, un componente de Arduino. ¿Sí? Con atenuación. Bueno, se traba mucho porque con la videoconferencia y todo esto es imposible. ¿Sí? Quería mostrar el producto terminado. Hay que tener siempre una wiki. Yo tengo acá Arduino. ¿Sí? Y por ejemplo, ¿sí? Me compré la placa y me compré el kit de 37 sensores. Por ejemplo, ¿sí? Sensor de temperatura. ¿Sí? Ahí está, disculpen que divague tanto. Sensor de temperatura. ¿Sí? Este es el circuito que yo quise hacer, en donde hay un sensor de temperatura y en la placa quiero medir temperatura. Así lo dibujé en Tinkercad. Se ve lindo. Este es el sensor. ¿Sí? Y yo creí que lo tenía bien. A ver. Acá en este circuito, ¿sí? Lo que quise hacer es tener el sensor de temperatura, ¿no? Y un conexionado que a medida de que sube la temperatura se van encendiendo LEDs como si fuera un termómetro. Cuando está todos los LEDs encendidos es señal de que hace mucho calor, y si hace frío, ¿no? Ningún LED encendido. Para después el día de mañana agregarle un display electrónico que me diga 30 grados, por ejemplo. ¿Sí? Jugué mucho con esto. ¿Sí? Y por acá hubiera jurado que tenía la foto. ¿Sí? Vieron que el diagrama es exquisito, ¿no? Bueno, eso es expectativa y esta es la realidad. Así es como que me quedó el circuito. En el diagrama se ve todo prolijito. Tengo acá el sensor de temperatura, tengo la placa, ¿sí? El protoboard de prueba para apoyar todo y todos los sensores. Obvio que el cableado ya está mucho más desprolijo. ¿Sí? ¿Vieron el meme? Realidad versus expectativa, pero funciona. Acá no sé si ven el sensor medio quemado, porque para darle temperatura y ver si se prenden las luces yo ponía fósforos acá y terminé quemando y machucando un poco el sensor, pero funcionaba. Por acá tengo el código del programa, porque el chip es programable. ¿Sí? El chip se programa en un pseudo lenguaje de C o Java. Yo inicialicé cada uno de los LEDs. ¿Sí? Los inicialicé, ¿no? Bien. Hice una rutina de testeo que prendo un LED, otro, para ver si funciona. Y luego el loop, esto es un ciclo repetitivo. Tengo
la librería del sensor. Tengo un objeto, ¿sí?, DHT11. Acá estoy construyendo, no tiene el new, no lleva el new, pero estoy construyendo un objeto de la clase DHT11 que la importé acá. ¿Sí? Entonces yo le importé y tengo un objeto que representa al sensor, ese verde todo quemado. Entonces, ¿sí?, creo una variable float, lo voy a poner más grande, creo una variable float y al objeto DHT11 ejecuto el método read temperatura y me lee la temperatura. Sí. Creo una variable float y ejecuto el método leer humedad y me lee la humedad. La publico en el puerto serial, entonces la computadora recibe la humedad y recibe la temperatura. Ustedes miren que acá no, pero pensé que tenía el proyecto por ahí. ¿Sí? Es un pseudo lenguaje C, no es lenguaje C. Sí, pero es parecido. Quería mostrar que a la placa se le conexionan puertos de entrada y puertos de salida. Entonces yo puedo leer esos puertos de entrada y de salida. ¿Sí? Son leíbles. ¿Sí? Y tiene una comunicación serial con el ordenador. ¿Sí? A la computadora, por puerto serial, le está llegando la temperatura y le está llegando la humedad. Ahora, yo con un if, si hay más de 0 grados, enciendo el primer LED. Si no, lo apago. Si hay más de 5 grados, enciendo el segundo LED. Si hay más de 10 grados, enciendo el tercer LED. Vieron que en algún momento escribo un if. ¿Sí? Si hay más de 15, enciendo otro LED. Y así hasta los 45 grados. Obvio que para encender este LED tuve que poner un fósforo. Entonces el circuito... Sí, ¿sí?, va encendiendo sus LED. Los primeros los hice azul, verde y después rojo. ¿Sí? El circuito va encendiendo sus LED y va informando la temperatura. Eso es un ciclo que se repite cada 2 segundos. 2 segundos. Bueno. Ustedes piensen que puedo medir temperatura, humedad, cantidad de sonido. ¿Sí? Si hay algo cerca o no. Puedo hacer todo tipo de operaciones. Puedo encender un ventilador, apagarlo, encender un aire acondicionado, una luz, lo que fuera, lo que se les ocurra, ¿sí?, en electrónica. Yo puedo tener un Arduino en el techo, ¿no?, y tener el sensor para medir temperatura, todo, y saber cuánto hay. También, sí, no, en eso soy más naturista, pero podría ser riego automático, Podría ser, Jimena, sí. También. Igual tengo métodos más caseros para eso. ¿Sí? Pero podría ser, ¿por qué no? Es una posibilidad. ¿Sí? A lo mejor lo haces vos. Sí, también. La regadera siempre funciona, exacto. Ahora ustedes piensen que si yo tengo esta placa andando, la computadora recibe la humedad y la temperatura. Yo en mi computadora puedo hacer serial read y leer lo que me envía el Arduino. Y yo puedo crear un
un servicio que me publique la lectura, en vez de entregar este listado, que me publique la lectura del sensor. Yo puedo crear un servicio en Java o en PHP que me publique la lectura del sensor. Y una aplicación Android que consuma este servicio. Entonces yo desde el celular me entero la lectura del sensor y podría dar una orden de encendido o apagado de algo. ¿Sí? Y lo que digo es que no está muy explotado esta área. ¿Por qué no está muy explotada? Porque en realidad la mayoría de los programadores de electrónica conocen hasta acá. O sea, la mayoría de los programadores de electrónica no conocen cómo publicar el servicio. ¿De acuerdo? Y ustedes ya están teniendo un conocimiento más amplio. Entonces podrían crear una pequeña central meteorológica, entre otras aplicaciones. También podría crear el riego automático y yo en cualquier parte del mundo, si enciendo o no el regador con todo esto. Sí, lo que pasa es que la mayoría lo que desconoce es cómo producir el servicio. Y tengan en cuenta que ustedes están conociendo en este momento el servicio. Entonces podrían llegar a integrar este tipo de cosas. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Es claro? Ahora, voy a entrar en otro. ¿Sí? Arduino tiene varios circuitos, y Arduino tiene un IDE en donde escribimos este programa en lenguaje C y se carga dentro de la placa y se ejecuta. El circuito de Arduino es muy básico y solo ejecuta esto. Pero existe otro que me está gustando más. Raspberry Pi. Raspberry Pi tiene varios modelos de placa. ¿Sí? Tiene el hardware y el software. Raspberry Pi, ¿sí?, produce estas placas, también las produce más chiquitas. Esta hay que saber mucho de electrónica para hacerla andar. Pero produce estas mini computadoras que cuestan unos $20. Estas mini computadoras pueden correr un sistema operativo Linux, Debian, o incluso acá me puedo descargar el Raspbian o Raspberry Pi OS, que es un sistema operativo de ellos basado en Debian. Es mucho más potente. Tiene puerto de red, puerto USB, puerto de audio, mini HDMI, tiene puertos para conectar una webcam, este es el puerto de alimentación, y tiene acá un puerto para leer tarjetas micro SD. En la tarjeta micro SD se pone el sistema operativo. ¿Y qué tiene acá? La GPIO. ¿Qué es eso? ¿Sí? Es el grupo de puertos de entrada o salida. Es decir, en Arduino, estas entradas o salidas, que es donde yo conecto los cables. Es que con Raspberry, ¿sí?, se puede hacer la misma robótica. Con la diferencia que esta robótica ya la controlo desde un sistema operativo, porque esto ya tiene un sistema operativo. ¿Sí? Acá tengo el microprocesador, ¿no? Y puedo estar corriendo un Linux y puedo acá adentro montar un servidor Java
o un servidor PHP? Es que yo dije en algún momento que quiero armar mi propio web server de prueba para tener la base de datos y tener un servidor Java y que podamos deployar ahí las aplicaciones. Bueno, lo hago sobre uno de estos circuitos que cuestan $20, no hay ningún problema. Si para algo que no requiera mucha producción está bien. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Ya la cosa se simplifica mucho. Porque yo acá le tengo que informar, ¿sí?, con serial desde el Arduino a la computadora. Le tengo que informar cuál es la temperatura y cuál es la humedad, y la computadora tiene que leerlo en un programa y publicarlo en un servicio. Pero acá no hace falta la computadora, yo acá lo leo y acá publico el servicio. O sea, conecto el sensor a estas puertas, el sensor que quieran, no solo temperatura y humedad, hay muchos sensores. Yo me compré un kit con 37 sensores y se pueden agregar más sensores, ¿sí? Pueden poner para conectar las luces de Navidad, las luces del frente, del fondo, la ventilación, hay muchos puertos de conexión y se pueden multiplexar y agregar más puertos. Para esto se venden las cajitas. En Mercado Libre están todas las cajitas, ¿sí? Bueno, un módulo mejorado de audio, un amplificador, una cámara, un cooler, un mouse, ¿sí? Se venden pantallas y estas son las cajitas. Se mete la placa acá adentro y queda muy, muy elegante. Incluso en internet hay plaquitas que emulan consolas retros y sin una cajita simple. Ojo, no hace falta que compren esta marca, sino que hay muchas compatibles que no son de este fabricante, pero son compatibles y salen unos dólares menos. Lo mismo que la carcasa se imprime con una impresora 3D, ¿no? Entonces, esto simplificaría mucho la robótica, porque ustedes pueden leer sensores fácilmente y publicarlos en un servicio. Da lugar para todo, ¿sí? Y aquellos que tengan alguna compu vieja, ¿sí?, tengan en cuenta que hoy ya existe el Raspberry Pi 400, que es este. Esto es un teclado en donde adentro está este circuito en la última versión 4. Sí, es un teclado. Perdón, le voy a abrir a mi esposa, un segundito. Decía, esto es un pequeño gabinete muy muy delicado con un teclado, a ver si puedo entrar, que cuesta unos $70, unos 100 la versión completa con todos los accesorios, y tiene acá adentro un Raspberry Pi con un quad core y 4 GB de memoria RAM. Reproduce video en 4K. Y acá ven que tiene atrás los conectores para el mouse, para la corriente, para el monitor, para la red, ¿sí?, para varias cosas. Y atrás también tiene el GPIO para conectar los sensores, aunque la verdad que los que compran estos teclados es porque lo quieren usar de oficina, ¿sí? Entonces es una mini computadora muy muy elegante. Acá se ve la GPIO. Sí, es una mini computadora en ese sentido muy elegante que puede servir para trabajos de oficina, también para robótica, pero no todos lo usan, ¿no? Y se vende ya en la Argentina esto, porque si vamos a Mercado Libre, ¿sí?, mercadolibre.com.ar, pongo Raspberry. Si ponen Arduino están también las placas, pero voy por el lado de Raspberry. Ven que tengo la placa Raspberry 4 con 8 GB, la más potente.
Y tengo otras más chiquitas. Un segundo, por favor, un minuto. Cierro la puerta. Disculpen. Decía, tengo otras placas más chiquitas, pero son más difíciles de usar, ¿no? Y se vende en la Argentina esta 19.000 pesos. Cuidado que en la versión básica hay que agregarle la fuente y no trae el mouse. Si llegan a conseguir la completa con el manual, el mouse y un par de accesorios, debe estar unos 25.000 pesos. ¿Sí? También se venden cajitas, disipadores, ¿sí? Kit completos, displays, distintos accesorios, pantallas, pequeñas pantallas, ¿sí? Entonces quería mostrar que hay todo un mundo en esto, ¿sí? Y que ustedes pueden crear la aplicación y fácilmente con lo que conocen producir un servicio. Esta es una pequeña cajita que adentro permite guardar el circuito y permite poner una pantalla, ¿sí? De 3 pulgadas. ¿De acuerdo? 3,5 pulgadas. ¿De acuerdo? Entonces queda un mini ordenador y podrían, por ejemplo, mostrar acá la información que producen, lo que sea, ¿no? Y bueno, les quería presentar este mundo que quizás algunos lo conocían, otros no, ¿sí? Y comentarles que ustedes con esto, con lo que ya conocen, ¿sí? Pueden manejar los sensores, aprendiendo un poquito más, obviamente, y pueden publicar servicios para que sean consumidos desde afuera. ¿Sí? De ahí en más está en la imaginación de ustedes que quieran producir, ¿eh? Hay todo tipo de posibilidades, es un mundo muy amplio. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Es claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Alguna idea? Con eso voy subiendo el proyecto. Mientras lo subo me pueden preguntar lo que quieran. Sí, es para investigar, obvio. Pero hay mucho por hacer en eso, ¿eh? Muchísimo para crear. En todos los rubros. GitHub, sí. Y ya les digo, el principal desconocimiento de todos es que muchos estudian la electrónica de eso, pero no saben cómo publicar en internet las cosas. O sea, no saben cómo, por ejemplo, comandar todo eso desde un Android. Claro, el Android se tiene que conectar a un servicio. Aplicaciones, acá lo subo. Sí, clase 7. Comiteo, y ahí está. Bueno, chicos, todo por esta clase. Nos vemos el viernes o el lunes o el miércoles. ¿Sí? Saludos, hasta luego. Gracias a todos por participar.